Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo el tutorial de este top, que antes ya había subido un video corto pero en color azul cielo y vi que les encantó. Y hoy les traigo este en color rojo, que la verdad el color me encanta. Vamos a ver los materiales. Primero les voy a explicar los puntos que vamos a estar necesitando en este top. Yo aquí hice ya unas cadenitas y voy a explicar cómo hacer la cadenita. Primero se enlaza y se pasa a través del orificio que tenemos. Nuevamente se enlaza y se pasa a través del orificio. Ahora les voy a explicar cómo hacer el punto alto. Primero lazamos y al comienzo siempre lo hacemos después de la segunda cadenita en la tercera. Insertamos el ganchillo, tomamos hebra, la pasamos, me quedan 3 aritos en el ganchillo, lazamos, pasamos por los primeros 2 aritos, volvemos a lazar y pasamos por los otros 2 aritos. Y así se hace el punto alto. Les vuelvo a explicar nuevamente, lazamos, insertamos el ganchillo en el siguiente punto, tomamos hebra, la pasamos, me quedan 3 aritos, lazamos, pasamos por los primeros 2 aritos y me quedan 2 aritos en el ganchillo, lazamos y pasamos por los últimos 2 aritos. Y ahora voy a explicar el punto bajo. Para este introducimos el ganchillo, tomamos hebra, la pasamos, quedan 2 aritos en el ganchillo, lazamos y pasamos por estos 2. Nuevamente introducimos el ganchillo en el siguiente punto, traemos hebra, lazamos y pasamos por estos 2 aritos. Y por último el punto deslizado, que es introducir el ganchillo en el siguiente punto, tomar hebra, la pasamos por todos los aritos. Nuevamente introducimos el ganchillo, tomamos hebra y la pasamos por todos los aritos. Y así de esta manera se hacen los puntos que vamos a necesitar. Ahora sí, vamos a hacer el top. Para comenzar a realizar este top, vamos a hacer primero un nudo deslizado. Lo ponemos así de esta manera, le damos la vuelta con nuestros dedos y donde se forma la tachita, vamos a poner el dedo así, introducimos el ganchillo por el orificio, traemos hebra, la pasamos y esta hebra que está más corta la jalamos para apretar el nudo. Y ahora vamos a comenzar con una serie de cadenas para lograr hacer el ancho que deseamos de nuestro top. Este debe de ser los centímetros de alrededor del contorno de nuestro busto. Pero para que nos quede perfecto, debemos de restarle unos 15 centímetros, ya que queremos que el cordón de la parte de la espalda se amarre en forma zigzag y también porque vamos a estar agregando unas 2 filas de puntos altos en cada lado. Para medir esta serie de cadenas, vamos a posicionarla arriba de la cinta métrica, pero sin estirarla, solamente la vamos a poner así sobrepuesta, así. No la debemos de estirar, solamente así. Este top lo estaré haciendo en una talla chica y estas cadenas miden 64 centímetros. Vamos a comenzar a hacer la primera fila y para eso vamos a realizar 2 cadenitas más y sosteniendo la tercera cadenita lazamos y en la tercera cadenita vamos a comenzar con los puntos altos, pero los vamos a estar tomando de la parte de atrás. Vean, les muestro, les damos la vuelta a la cadenita y en la parte de atrás se forman como unos arquitos. Así es la cadenita de la parte derecha y esta es de la parte de atrás. Y vamos a estar insertando el ganchillo por estos arquitos que se forman. Y aquí vamos a comenzar con los puntos altos.
En este momento ya llevamos 2 puntos altos con las primeras 2 cadenitas que hicimos. Ese cuenta como nuestro primer punto alto. Y así vamos a continuar haciendo puntos altos en cada punto atrás de la cadenita hasta finalizar con esta fila. Aquí ya llegué yo al final de la fila y ahora vamos a comenzar la segunda fila. Para esto vamos a hacer nuevamente 2 cadenitas de altura y estas ya cuentan como mi primer punto alto. Le damos la vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer nuevamente puntos altos, pero ahora cruzados en forma de X. Y vamos a comenzar. Este primero no se teje ya que le corresponde a las cadenitas del inicio. Nos brincamos uno y en el siguiente hacemos el punto alto. Nuevamente lazamos para hacer el siguiente punto alto. Nos regresamos al punto que nos habíamos brincado. Y aquí hacemos el punto alto. Y así nos estaría quedando cruzado estos primeros 2 puntos. Ahora vamos a realizar nuevamente otro punto cruzado. Aquí está el último punto que tejimos. Nos brincamos uno y en el siguiente hacemos el punto alto. Ahora nuevamente nos regresamos al punto que habíamos acabado de brincar y realizamos ahí el punto alto. Y así vamos a continuar por toda esta fila haciendo puntos altos pero cruzados en forma de X. Al finalizar nuestra fila, igual que al inicio, tenemos un punto alto simple, así que tenemos que hacerlo también al final. El último punto siempre se hace observando estas primeras cadenitas que hicimos y en la segunda de abajo hacia arriba es en donde vamos a insertar el ganchillo para hacer el punto alto. Vean, aquí tengo el punto alto y aquí está la segunda cadena. En esta segunda realizamos el punto alto. Siempre es así en todas las filas al finalizar. Debemos de tomar la segunda cadenita. Y así nos estaría quedando el punto alto simple. Vamos a continuar con la tercera fila. Hacemos 2 cadenitas y le damos vuelta a nuestro tejido. Y así es como se ven estas primeras 2 filas. En la parte inicial se ven muy bonitas las cadenitas tomadas por la parte de atrás. Y esta tercera fila va a ser igual que la primera, de puros puntos altos. Recuerden, el primero corresponde a las cadenitas del inicio, así es que comenzamos en el siguiente. Y así vamos a hacer toda esta fila en puntos altos. Ya tengo aquí la tercera fila terminada. Ahora para la cuarta, esta cuarta fila va a ser exactamente igual que la segunda. Vamos a hacer puntos altos cruzados. Ya tengo aquí el primer punto alto del inicio, este no se teje. Nos brincamos uno y en el segundo el punto alto. Y nuevamente el que acabamos de brincar, un punto alto. Así continuamos por toda esta fila hasta llegar al final. Ya he terminado aquí la cuarta fila y para la quinta fila y las próximas vamos a hacer 2 cadenitas y estaremos haciendo filas de puntos altos.
Todas las que siguen serán puntos altos hasta obtener el largo de nuestro top. Ya he terminado aquí el largo total de mi top. Les voy a pasar los centímetros que tengo. Tengo aquí un total de 18 centímetros, pero aún vamos a hacer otras 2 filas más, para que también las consideren. Ahora para la siguiente fila, vamos a estar haciendo igual 2 cadenitas de altura. Después le damos vuelta a nuestro tejido. Y esta fila va a ser igual que la fila 2 o la fila 4 de puntos altos cruzados. Aquí ya tengo el primer punto alto. Lazamos, este no se teje, nos brincamos uno y en el siguiente un punto alto. Nuevamente hacemos un punto alto en el punto anterior que nos habíamos brincado. Y así vamos a continuar por toda esta fila haciendo puntos altos cruzados. Ahora para hacer la última fila, estaremos haciendo puntos altos solamente. Hacemos 2 cadenitas, le damos vuelta a nuestro tejido y vamos a comenzar a realizar esta fila de puros puntos altos. Y aquí ya tengo el total del largo de mi top. Les voy a pasar los centímetros. Y para este top yo lo hice de 20 centímetros. Ahora vamos a comenzar a realizar las filas de los lados, que también van a ser de puros puntos altos. Para eso tenemos que acomodar nuestro tejido como mejor se nos acomode. Y vamos a comenzar realizando primero 2 cadenitas para tomar altura. Y ahora en cada punto alto que tenemos aquí en la parte de abajo, vamos a estar realizando 2 puntos altos. Aquí tengo el primer punto alto y el segundo punto alto. Nuevamente hago 2 puntos altos en el siguiente punto alto que se encuentra en la base. Y así vamos a continuar por toda esta fila hasta terminar todos los puntos altos. Ya he llegado aquí al final de la fila, me falta el último punto alto y este se hace exactamente en donde tenemos aquí nuestro último punto. En mi caso es en donde comenzó el tejido. Nos aseguramos de tomar el punto completo y hacemos el último punto. Ahora vamos a hacer la segunda fila de este lado, comenzando con 2 cadenitas y le damos vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer punto alto en cada punto. Este primero no y en el siguiente punto alto. Y así continuamos por toda esta fila hasta terminarla. Ahora al terminar esta fila solamente me falta a mí hacer 2 puntos altos más. Y al finalizar vamos a hacer una cadenita. Y ahora sí ya podemos cortar esta hebra. Jalamos nuestro ganchillo y apretamos. Y vamos a hacer lo mismo con el siguiente lado. Voy a posicionar de esta manera mi tejido. Y para comenzar con estas 2 filas, vamos a hacer primero un nudo deslizado, como lo hicimos al principio. Ahora retiramos nuestro ganchillo de este nudo, localizamos el primer punto que vamos a tomar. Y en ese primer punto vamos a insertar nuestro ganchillo. Ahora traemos el nudo deslizado
insertamos el ganchillo y lo pasamos. Y aquí comenzamos a hacer las 2 cadenitas. Y ahora sí comenzamos con 2 puntos altos en cada punto alto de la base. Así seguimos hasta finalizar con nuestras 2 filas de puntos altos. Nuevamente, al terminar estas 2 filas, vamos a hacer una cadenita más y ya podemos cortar esta hebra. Jalamos el ganchillo y apretamos. Ahora vamos a estar haciendo los tirantes del top. Para esto voy a poner mi top de esta manera, a la mitad, y quiero que la parte de enfrente tengan de separación 20 centímetros. Así es que voy a tomar 10 centímetros de un lado y los 10 centímetros del otro. Voy a tomar la cinta métrica y voy a medir los 10 centímetros de este lado, y donde midan los 10 centímetros voy a estar colocando un marcador. Igualmente del otro lado voy a colocar el otro marcador, exactamente en donde tengo posicionado el primer marcador. Y de esta manera ya voy a tener 20 centímetros en total. Y es en donde voy a colocar mis tirantes. Para comenzar con los tirantes, vamos a iniciar del lado derecho. Y lo primero que debemos de hacer es un nudo deslizado. Retiramos el ganchillo de este nudo deslizado. Y aquí es en donde voy a poner el primer tirante. No lo voy a estar poniendo hasta la orilla, sino que recorriéndome unos puntos hacia adentro. Y vamos a comenzar a realizar cadenitas. El largo de estas cadenitas para mí debe de medir unos 34 centímetros. Para hacer la medida vamos a posicionar nuestro tirante solamente así sobrepuesto en la cinta métrica y vamos a estirar un poquitito y así ya vamos a tener los 34 centímetros de nuestro tirante. Ahora debemos de unir este tirante al otro lado, pero debemos de observar que las cadenitas no estén chuecas. Al tener las cadenitas ya derechas, inserto nuevamente el ganchillo, le voy a dar vuelta al tejido para acomodarme mejor y voy a insertar el ganchillo en donde tenemos el marcador, así de esta manera. Lo debemos de unir con un punto deslizado. Tomamos la hebra y la pasamos por todos los aritos y nos vamos a recorrer 2 puntos con puntos deslizados. Insertamos la hebra, la tomamos y la pasamos por todos los aritos, así de esta manera. Ahora le damos la vuelta a nuestro tejido para comenzar con los puntos altos. Primero lazamos, volteamos la cadena y en la primer cadenita que tenemos insertamos el ganchillo y hacemos el punto alto. Y así vamos a continuar en cada cadenita que encontremos haciendo un punto alto. Así hasta finalizar todo el tirante. Les muestro cómo es que se debe de ver. Al finalizar, nuestro tirante se debe de ver de esta manera. Debemos de seguir la línea recta con los puntos altos. Si abro el top como lo estamos haciendo ahorita, así es como se vería. Así es como debemos de estar uniendo los puntos altos hacia adentro. Ahora, al finalizar el tirante,
Vamos a unirlo, pero antes voy a realizar el último punto alto que me falta, que sería este. Y ahora sí, para unirlo, vamos a observar los próximos dos puntos siguientes y en el segundo, con un punto deslizado, lo voy a estar uniendo. Nos vamos a recorrer dos puntos haciendo un punto deslizado en cada punto. De esta manera. Ahora vamos a continuar con la segunda fila de puntos altos. Le vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Así de esta manera. Y vamos a comenzar a hacer puntos altos en cada punto alto que tenemos en la parte de abajo. Y así vamos a seguir hasta terminar esta segunda fila. Así, al llegar hasta el final, aquí me falta el último punto alto. Y después continuamos con la unión. Nos recorremos dos puntos y en el segundo hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a comenzar con los adornos del tirante y vamos a hacer 6 cadenitas al aire. Le damos vuelta al tejido. Y de esta manera es como se debe de ver hasta ahorita nuestro tirante. Vamos a comenzar a realizar arcos de 6 cadenas cada uno. Y para unirlo vamos a contar 4 puntos y en el cuarto vamos a hacer un punto bajo para hacer la unión. Y ahora continuamos haciendo 6 cadenitas para el próximo arquito. Contamos 4 puntos y en el cuarto el punto bajo. Y así vamos a terminar toda esta fila del tirante. Ahora, al llegar al final, así se debe de ver. Para comenzar con la siguiente fila, hacemos 2 cadenitas, le damos vuelta a nuestro tejido. Y aquí ya tenemos el primer punto alto. Vamos a hacer un segundo punto alto, dentro del arquito. Y después vamos a hacer un punto bajo. Y a partir de aquí vamos a comenzar nuevamente haciendo los arquitos. Hacemos 6 cadenitas y las unimos al siguiente arco con un punto bajo. Nuevamente 6 cadenitas y lo unimos con un punto bajo dentro del arco. Y así hasta terminar esta fila. Ahora, al llegar al final, lo unimos en el último arquito. Y ya tenemos aquí el primer punto bajo y ahora tenemos que hacer 2 puntos altos. El segundo lo voy a insertar adentro de la primera cadenita. De esta manera. Ahora para la última fila del tirante vamos a hacer 2 cadenitas. Le damos vuelta a nuestro tejido. Y en los próximos 2 puntos vamos a hacer 2 puntos altos. Hago el primer punto alto, después el segundo. Ahora vamos a comenzar con los puntos adentro del arquito. Al inicio me deben de quedar así 3 puntos altos. Comenzamos haciendo un punto alto adentro del arco. Y después vamos a realizar un punto picot. Para hacerlo debemos de hacer 3 cadenitas al aire. Nos regresamos e introducimos el ganchillo en la base, aquí, dentro de estas 2 hebritas, en donde inician las cadenas. Insertamos el ganchillo, tomamos hebra, la pasamos y hacemos un punto bajo. Y así tenemos el primer punto picot. Ahora nuevamente vamos a hacer adentro del arco 3 puntos altos más.
Después de realizar estos 3 puntos bajos, vamos a hacer nuevamente un punto picot. Hacemos 3 cadenitas, nos regresamos e introducimos el ganchillo en la base, en estas 2 hebras. Tomamos la hebra, la pasamos y hacemos un punto bajo. Ya tenemos aquí 2 puntos picot. Ahora vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos, aquí mismo adentro del arco. Ahora vamos a hacer nuevamente un punto picot después de estos 3 puntos altos. Y por último, vamos a hacer nuevamente adentro del arco los últimos 3 puntos altos. Y después de estos 3 puntos altos, otro punto picot. Al terminar el punto picot, en los arcos nos deben de quedar así 10 puntos altos en la base. Aquí tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos y 4 puntos picot. Para finalizar vamos a unirlo al siguiente arquito con un punto bajo. Y así vamos a continuar ahora con nuestro próximo arquito haciendo lo mismo que este. Comenzamos primero con un punto alto, al igual como lo hicimos con nuestro primer arquito. Vamos a estar haciendo los mismos 10 puntos altos y los 4 puntos picot. Primero comenzamos con un punto alto, después el punto picot y vamos a seguir la secuencia de este lado, punto alto, punto picot, después del punto picot, 3 puntos altos, un punto picot, 3 puntos altos, punto picot, 3 puntos altos y por último el cuarto punto picot. Así es que vamos a comenzar con este arquito haciendo nuestro punto picot. Después del punto picot, los 3 puntos altos. Hacemos el punto picot que corresponde después de los 3 puntos altos. Nuevamente hacemos 3 puntos altos después del punto picot. Después de los 3 puntos altos, el punto picot. Y por último, nuevamente 3 puntos altos y el último punto picot. Al finalizar con este arco, observen que nos queden los 4 puntos picot que necesitamos. Y después de finalizar, vamos a unir este punto picot al siguiente arco con un punto bajo. Y así vamos a continuar por todo el tirante hasta finalizarlo. Así es como se debe de ver este adorno en nuestro tirante. Les muestro el otro topcito que ya tengo hecho, es exactamente igual. Ahora al llegar al final, aquí ya tengo el cuarto y último punto picot, al igual que al inicio. Después del cuarto punto picot, vamos a hacer el último punto alto. Y después vamos a terminar con 3 puntos altos en cada punto de los siguientes. Aquí ya tengo hecho el primer punto alto. Realizo nuevamente el segundo. Y por último, el tercer punto alto. Ahora para finalizar, vamos a hacer una cadenita y ya podemos cortar esta hebra. Jalamos el ganchillo y apretamos.
Ahora vamos a estar haciendo el próximo tirante y se va a hacer de la misma manera que este. Así es como se estaría viendo nuestro tirante terminado. Y ahora para comenzar con el próximo tirante vamos a iniciar en donde tenemos el marcador. De este lado habíamos comenzado de la parte de atrás y en el lado izquierdo vamos a comenzar aquí, en donde tenemos el marcador para unirlo hacia el otro lado. Lo vamos a estar haciendo igual como hicimos el tirante anterior. Ya tengo aquí terminados mis dos tirantes. Ahora vamos a estar haciendo un adornito que lleva entre los dos tirantes, aquí en este lado, que son puntos picot. Para comenzar estaremos haciendo primero un nudo deslizado. Quitamos el ganchillo del nudo deslizado, insertamos el ganchillo en el primer punto, tomamos el nudo, lo pasamos y hacemos una cadenita. Ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos y vamos a ir ocultando esta hebrita de una vez. Ya tenemos aquí el primer punto, así es que vamos a continuar haciendo el segundo punto bajo, después el tercero, por último el cuarto punto bajo y después de este cuarto punto bajo vamos a hacer un punto picot. Hacemos 3 cadenitas al aire, nos regresamos a la base, insertamos el ganchillo en estas dos hebras, tomamos hebra, la pasamos y ahora vamos a hacer un punto deslizado, pasando por todos los arquitos. Y así vamos a continuar ahora con el siguiente punto, este que está aquí a un lado. Hacemos el primer punto bajo, después el segundo punto bajo y vamos a continuar así hasta obtener 4 puntos bajos. El tercero y después el cuarto punto bajo. Después de los 4 puntos bajos vamos a realizar nuevamente un punto picot. Igual como lo hicimos anteriormente, haciendo al final un punto deslizado. Vamos a continuar por toda esta base haciendo lo mismo, 4 puntos bajos y un punto picot hasta finalizarla. Ahora al llegar aquí al final, para unirlo, vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadenita más, cortamos esta hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Y ya hemos terminado todo nuestro top. Ahora solamente tenemos que esconder las hebritas por adentro del top. Y para hacerlo vamos a estar insertando el ganchillo en cualquiera de los puntos que tenemos en la base. Vamos a tomar la hebra y la vamos a pasar de esta manera y vamos a hacer lo mismo por varios de estos puntos. Al tener oculta ya gran parte de la hebra, ahora solamente vamos a cortar el sobrante de esta. Y así se estaría viendo nuestra hebra oculta. Ahora vamos a hacer lo mismo con las demás que tenemos. Y por último debemos de hacer los cordones de nuestro tirante y para esto vamos a comenzar nuevamente con un nudo deslizado. Vamos a hacer cadenitas tan largas como deseemos el cordón de nuestro top. Yo les recomiendo que este largo sea de aproximadamente 1,5 metros o 2 metros. Esto ya es dependiendo de cada gusto. Al finalizar el cordón vamos a introducirlo en la primera fila de puntos altos que tenemos en los laterales.
Por último, le voy a estar agregando aquí un detalle de unas borlas que les estaré subiendo un tutorial para que puedan ver cómo las realicé. Ustedes pueden dejarlo así o agregarle unas perlitas también o las borlas del próximo tutorial. Y así ya tenemos terminado este top. Si les gustó el tutorial, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos tutoriales. Nos vemos en el próximo video.